nos ponemos de pie y vamos a leer yo uno y ustedes otro, por favor, hermanos, del 18 al 30. Y la palabra de nuestro Dios dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Todos juntos, que no haya de recibir mucho más que en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Y pues dejamos el micrófono a nuestro pastor, el presbítero Víctor González Esparza, que nos va a dar el mensaje, lo que Jesús espera de sus discípulos. Allá. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por este tiempo que tenemos para alabarte, para adorarte, pero ahora es el tiempo de escuchar tu voz. Háblanos a través de tu palabra y que solamente sea ella la que nos indique qué es lo que debemos escuchar. Pero Padre, que nosotros estemos atentos a lo que tienes que decirnos y como tú mismo lo dices en esta palabra, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los que estuvieron la semana pasada recordarán que les dejé una tarea. Espero que la hayan hecho. Para quienes no estuvieron, la tarea que les dejé fue una pregunta sencilla, pero al mismo tiempo comprometedora. ¿Realmente nos amamos unos y otros? O sea, ¿hemos llegado al punto donde podemos decir que realmente nos amamos entre nosotros? Y a veces, hermanos, podríamos decir sí, yo amo a todos mis hermanos. Los amo con un amor entrañable. Déjenme comenzar a decirles que eso sería un poquito de dudar porque ¿cada cuánto nos vemos, hermanos? Para empezar. Cada 8 días. ¿Y ustedes creen que viéndonos cada 8 días podemos llegar a tener un amor entrañable? No lo vamos a tener. En segundo lugar, hermanos, y aquí es a donde quiero dirigir la reflexión de esta hora, muchas veces pensamos que estamos haciendo lo que nos corresponde, cuando la realidad es que es totalmente ajeno a lo que Dios nos pide. Y este es el punto medular, hermanos, de toda nuestra vida como creyentes. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo trato de asimilar, sino es lo que Dios me está demandando. Vayamos al relato. Tenemos este caso de un joven. Llama la atención que dice que era un hombre principal. ¿Un hombre principal de qué? Un príncipe, no tanto porque pues no hay aquí todavía, más bien ya no hay reino, porque estamos hablando de un judío, ya no hay reino de Israel, no puede ser un príncipe. No, más bien es que era un fariseo de fariseos. ¿Se acuerdan de otro personaje que también lo dice así? Si de algo hay de qué presumir, yo les puedo decir, soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, educado bajo los pies de Gamaliel. ¿Se acuerdan quién era ese personaje? Saulo, o llamado también Pablo.
Y lo dijo en una ocasión porque cierto grupo quería presentarse así como los buenos, como los que, bueno, todos lo saben. Y es cierto, hermanos, los fariseos sabían la ley al revés y al derecho, la conocían perfectamente. Y el Señor Jesús está presentándose, más bien se le presenta un hombre con estas características en este momento. Un hombre que conoce la ley, un hombre que la ha estudiado, un hombre que la ha interpretado e inclusive un hombre que vive la ley, porque hermanos hay que reconocer que los fariseos vivían conforme a la ley. ¿Cuál era el problema de los fariseos, hermanos? El problema es que habían caído en un legalismo extremo y se habían olvidado de detalles que son importantes, como el de la vida. ¿Se acuerdan aquella vez que los discípulos de Jesús estaban comiendo y no se habían lavado las manos? Luego llegaron y, oye maestro, mira, tus discípulos están comiendo y están quebrantando la tradición de nuestros ancestros. Y entonces Jesús empieza a decirles aquella gran enseñanza: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. La ocasión en que se fue un animal ahí decimos nosotros, a la barranca y lo trataron de sacar. Oye Señor, mira, tus discípulos están quebrantando la ley. Y Jesús le dijo, bueno, ¿qué es más importante? ¿La ley del sábado o el hombre? ¿Sí? Es decir, que los fariseos sí, vivían conforme a la ley, pero no lo hacían de la mejor manera. Tan es así que el Señor Jesús, ¿cómo los llamó, hermanos? Hipócritas. ¿Alguien recuerda de dónde surge ese término hipócrita? La palabra hipócrita era utilizada para los actores allá en la antigua Roma. Los actores se presentaban con una máscara, ¿sí? Y ellos representaban dos cosas que de hecho es la forma en que se representa el teatro. Una máscara con una sonrisa y otra máscara con una tristeza, ¿sí? Entonces el actor se la ponía y hablaba, pero la gente no veía su cara. Es decir, había una cara detrás de la máscara. Y eso es lo que quiere decirles el Señor Jesús a los fariseos. Ustedes presentan una máscara de santidad, de pureza, porque inclusive, acuérdense la oración de los fariseos. Señor, te doy gracias porque diezmo, te doy gracias porque asisto a la sinagoga, pero también tenían cosas cuestionables en su oración. Te doy gracias porque no soy como esos pecadores. No, yo soy santo, yo soy el bueno. Te doy gracias porque no soy mujer. ¡Ay, Dios me libre de ser mujer! Entonces había situaciones que no estaban tan bien. Pero bueno, un hombre de estas características se le presenta a Jesús y le hace una pregunta interesante. Pero antes de la pregunta le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué no se suponía que los fariseos sabían el camino para la vida eterna? Se supone que lo conocían. Y sin embargo, es la cuestión que él trae. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que en este hombre había inquietudes. A lo mejor en esa reflexión que tenía, decía, bueno, sí, cumplo con la ley, pero la ley, inclusive sabemos que si quebrantamos un mandamiento, por muy pequeño de todos, ya estoy quebrantando toda la ley y bueno, estoy en un severo problema. Pero Jesús, hermanos, ¿cómo era la manera de actuar de Jesús? Yo no sé si se han dado cuenta, pero cuando a Jesús le hacían una pregunta, nunca le respondía de manera directa. Siempre como que se salía por la tangente, aunque después llegara a la pregunta que le hicieron. Y aquí no responde la pregunta directamente en primer lugar, sino le dice a este hombre, ¿por qué me llamas bueno? No hay solamente más que uno bueno y es Dios. Yo no sé si ustedes lo habían reflexionado en esta frase, pero ¿qué es lo que Jesús le trata de decir a este personaje, hermanos? Hablando precisamente de las controversias cristológicas, que es lo que estamos tratando en la clase de las mañanas de los domingos, ¿qué era lo que sucedía? Hermanos, ¿cuál era la acusación principal que los fariseos le hicieron a Jesús? Que se decía ser hijo de Dios, es decir, la divinidad de Jesús. Y entonces Jesús le está diciendo a este hombre, a ver, tú que no crees que yo soy el hijo de Dios, ¿me estás poniendo en el mismo nivel que él?
¿Estás seguro de lo que me estás viniendo a decir? Si estás seguro, entonces tienes que tomar en cuenta mis palabras. Y las palabras, vean por dónde comienza. Los mandamientos sabes. Pero ¿qué mandamientos le dice el Señor Jesús a este hombre, hermanos? Fíjense, dense cuenta de los que están ahí. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamientos son? Los que tienen que ver con las personas. ¿Sí? Fíjense, no le habla de los mandamientos que tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo quiere llevar precisamente a la reflexión. ¿De qué se jactaban los fariseos? No de tener una relación muy buena con Dios, sino de sentirse superior a los demás. Por eso decían, yo soy el que ofrenda, yo soy el que cumple la ley, yo no soy mujer, yo soy el mejor de los mejores, pero siempre en función de los demás. Ahí está el concepto equivocado de este hombre. ¿Por qué? Porque lo que importa para el Señor Jesús es la relación con Dios primero y después sí, la relación con los demás. Digamos lo que el Señor Jesús le está poniendo una trampa a este hombre. Y aquí es a donde voy, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que viene después es importantísimo. Este hombre le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, todo. O sea, yo soy el bueno. Yo soy obediente. Yo soy lo mejor de lo mejor. ¿Sí? ¿A qué les huele esto, hermanos? ¿A qué les recuerda esto? Muchas veces, hermanos, decimos que tenemos toda una vida en el Evangelio. Somos cristianos, hasta así lo decimos, somos cristianos de abolengo, ¿sí? Y decimos que hemos cumplido con todos los mandamientos que Dios nos da. Pero ¿en función de qué, hermanos? ¿O hacia dónde nos ha llevado eso? A veces nos ha llevado a pensar que somos los mejores y que los que están allá afuera son de lo peor. Y en el peor de los casos, a veces hasta dentro de la misma iglesia. Yo sí cumplo, el otro no. Yo sí hago, el otro no. Híjoles, cada año yo tengo que estar al frente de las actividades porque ¿quién más lo hace? ¿Sí? Nos sentimos los mejores en función de los demás. Y pensamos que estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide. ¿O no piensan que están cumpliendo con lo que Dios les pide, hermanos? La pregunta es, ¿realmente están cumpliendo con lo que Dios pide? Y el Señor Jesús le hace o le plantea un reto. Ok. ¿Has cumplido con toda la ley? Perfecto. Qué bueno que has cumplido con toda la ley. Pero ahora te voy a llevar a un siguiente punto. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Quítate de todo lo que tienes y repártelo entre los demás. Qué gran dilema, hermanos. Qué gran dilema. Sobre todo por lo que viene después, pero no me voy a adelantar tantito. ¿Qué implicaba para este hombre el despojarse de todas sus riquezas? Lo primero era lo que iba a pensar su familia. Imagínense a su familia viendo que él vendía todo lo que tenía y lo daba a los pobres. Le iban a decir hasta lo que no. ¿Ustedes creen que lo iban a felicitar por vender todo lo que tenía y repartirlo entre los que no lo tenían? Seguramente a lo mejor por ahí uno que otro iba a decir, oye, pues mejor me lo hubieras dado a mí. ¿Sí? O sea, ¿cómo te atreves a dárselo a aquellos? Eso en primer lugar, la opinión de su familia. En segundo lugar, pues prácticamente se iba a quedar en la nada. Él, siendo un hombre religioso, se iba a quedar en la calle. ¿Sí? Hermanos, yo no sé si ustedes se han cuestionado a ustedes mismos la opinión que tenemos de la gente indigente. A veces los tachamos de lo peor, pero pocas veces nos ponemos a pensar en qué fue lo que pasó para que muchos de ellos estuvieran en la condición en la que están. Porque muchos de los indigentes, hermanos, tuvieron mucho dinero lo tuvieron. A lo mejor lo malgastaron. Pero ¿qué tal si a lo mejor muchos de ellos, sus hijos se pelearon por las herencias y los dejaron en la calle? ¿Sí?
Sí, sabemos que muchos por las adicciones están ahí, pero hay otros que no necesariamente por esas circunstancias están ahí. ¿Arriesgarse a estar en esas circunstancias, hermanos? Yo creo que no es tan fácil tomar este paso. No era fácil para este hombre tomar la decisión de vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Y opta por lo más fácil. Se puso triste y se fue. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Cuál fue el problema de este personaje? ¿Qué fue lo que le faltó a este personaje, hermanos? Amor al prójimo. Pero hay algo de manera específica que fue lo que le faltó a este hombre: el tener misericordia de los demás. ¿Cómo definimos la misericordia? La misericordia la definimos como aquel acto que me va a llevar a mí que tengo en sentir, sí, lo que siente el otro, ponerme en sus pies o en sus zapatos, como decimos muy popularmente, pero no solamente es eso, sino buscar la manera de cómo restaurarlo de la condición en la que se encuentra. El ejemplo lo tenemos en la parábola del samaritano, aquel hombre que vio a aquel que estaba todo tirado. ¿Qué hizo? Le aplicó los primeros auxilios y ya lo enjuagó, lo limpió y dijo, ahora sí ya vete. No, lo llevó ante el mesón más cercano, ahí lo dejó y le dijo al dueño, ¿sabes qué? Aquí te lo encargo, cúralo hasta que termine ya de estar bien. Cuando yo regrese de mi viaje, si algo te debo, yo voy a cubrir con los gastos, si algo te debo, te lo pago. Imagínense hasta dónde llevó esa acción a ese hombre. Y Jesús preguntó en esa parábola, ¿quién tuvo misericordia? Porque pasaron dos personajes conocedores de la ley, practicantes de la ley, pero se pasaron de largo. ¿Quién tuvo misericordia de él? Esa es la pregunta importante para nosotros en esta tarde, hermanos. ¿De quién voy a tener misericordia? El problema de este personaje fue el corazón que no había entendido realmente el evangelio. No la ley, sino el evangelio. Porque la ley me dice que tengo que obedecer una serie de preceptos que me van a llevar a lo mejor a una condición de vida diferente. Pero el evangelio me dice que tengo que amar al que está. ¿A quién tengo que amar? Pensemos en Jesús. ¿A quién vino? ¿A quién vino a buscar el Señor Jesús, hermanos? Y él mismo lo dijo. A los pecadores. Él no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos, vino a buscar a los que tienen necesidad. Si ustedes leen este evangelio de Lucas bajo la perspectiva del necesitado y se ponen en el lugar del necesitado, se van a dar cuenta, hermanos, que la acción de Jesús va más allá de las palabras y de los milagros. No, va hacia la restauración del que tiene necesidad. Este hombre tenía una necesidad muy fuerte, su corazón que no estaba lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor hacia el otro. ¿Qué decía el mandamiento en términos del amor? Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 lo sabemos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ¿qué dice el versículo 5? Ahí sí ya nos lo recordamos, ¿verdad? El versículo 5. El versículo 5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, andando en tu casa y fuera de ello, las colocarás en los dinteles y bueno, toda la enseñanza que se da. Pero dice, amarás al Señor tu Dios. Pero Jesús amplió ese mandamiento. Y Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Hermanos, el corazón de este hombre no estaba en ese sentido del Señor. Sí, de amarle, pero también de amar al otro. No para estar por encima del otro, sino por estar debajo del otro en términos del servicio. ¿No acaso Jesús dijo que el que se humille iba a ser enaltecido, pero el que se enaltezca será humillado? ¿No el Señor dijo que no debemos buscar un lugar privilegiado en el reino de los cielos, sino debemos servir a todos los demás?
Por eso, hermanos, la pregunta que les dejé de tarea o la que les estoy comentando ahorita debe tomar relevancia. Ya no les voy a preguntar, ¿nos amamos los unos a los otros? Sino, ¿tenemos misericordia los unos de los otros? ¿La tenemos realmente, hermanos? ¿Por qué existen tantas divisiones en los grupos sociales? ¿Porque hay amor? ¿Porque hay misericordia? ¿O porque hay enaltecimiento? Decíamos la semana pasada, si estamos divididos, vamos a ser derrotados por el enemigo. Necesitamos unirnos, pero para unirnos, hermanos, necesitamos primero experimentar en carne propia el amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, primero debemos sentirnos como seres privilegiados porque vean, ¿cuántos habitantes somos en este momento en el planeta, hermanos? ¿Cuántos somos? Casi 8,000 millones de personas. De esas 8,000 millones de personas, ¿cuántas creen que sean convertidas al Evangelio? ¿Cuántas creen que sean realmente hijos de Dios? ¿Cuántos? Hagamos un cálculo más o menos. Si llegamos a 1,000 millones, somos muchos, ¿sí? Pero vamos a dejarlo en 1,000 millones. De esos 1,000 millones, yo formo parte de ese grupo. Y me tengo que sentir privilegiado, hermanos, porque ¿cuál va a ser mi destino final? La vida eterna. La vida eterna por la sangre preciosa derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Y como dijo el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Oh hermanos, ustedes le dijeron a Dios, mira Señor, te traigo mi fajo de billetes para que me des la vida eterna. ¿Alguien lo pudo hacer? O mira Señor, todo lo que yo he hecho, fíjate en mi pasado, todas las cosas que yo he hecho, ¿con eso es válido para que me des la vida eterna? No hicimos absolutamente nada, ni pagamos absolutamente nada para que el Señor nos perdonara y nos redimiera. Y eso nos tiene que hacer entonces seres privilegiados. Pero que hayamos experimentado ese amor en toda su dimensión de saber que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros, de a pesar de que la paga de nuestro pecado era la muerte, sin embargo la dádiva de Dios era vida eterna y es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso me tiene que mover en todas mis entrañas para decir, tengo que velar por el otro. El apóstol Pablo decía que debemos soportarnos los unos a los otros. ¿Qué quiso decir con esas palabras el Señor Jesús? Que si el hermano me cae mal, pues lo tengo que soportar y ni modo. No, hermanos, no dijo eso. Cuando decía debemos soportarnos los unos a los otros, habla en función, y lo voy a plantear así. Las columnas, estas columnas que hay aquí, ¿para qué sirven, hermanos? Para sostener, para soportar todo el peso de lo que hay arriba. ¿Sí? Los cimientos los tenemos, Cristo Jesús. Cristo, la roca que desecharon los edificadores. Y nosotros tenemos que ser esas columnas que nos ayuden a fortalecernos el uno por el otro. ¿Está uno débil entre ustedes? El que se cree fuerte, vaya y ayude. No vaya y patee, no vaya y humille, no vaya y discrimine, ni nada de esas acciones que están en contra de la dignidad humana. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a responder? ¿Nos amamos entre nosotros? ¿Podemos decir que sí nos amamos entre nosotros? ¿O tendremos que reconocer con toda humildad, con toda vergüenza, que no nos amamos? No nos dé vergüenza, hermanos. No nos dé vergüenza, al contrario. Que eso nos aliente a decir y a actuar de una manera contraria como lo hizo este hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón lleno de amor de Dios, lleno de misericordia, para que entonces sí podamos vernos los unos a los otros de una manera diferente y no como ha sido hasta ahorita, donde solamente en el otro vemos los defectos. No, hermanos, veamos las virtudes, veamos el amor, veamos la fraternidad, porque unidos. Es como si, yo lo decía el miércoles a nuestras hermanas de la sociedad femenil, si yo les dijera, vamos a mover este mueble,
¿qué iba a suceder? Dos cosas iban a suceder. O no lo movíamos o nos íbamos a pelear por moverlo. ¿Sí? No lo movíamos porque pues, nadie iba a decir, pues, ¿para dónde le jalamos? O nos íbamos a terminar peleando porque cada quien lo va a jalar para donde quiere. No, hermanos. ¿Cuál es nuestra mira? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es Cristo. Y todos debemos ir hacia donde está el Señor Jesús. Pero para eso, decía la carta a los Hebreos, y dice la carta a los Hebreos, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos la carrera, puestos los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? Hermanos, el pastor es un hombre pecador como cualquiera, redimido y que trata de santificarse cada día para lograr llegar a la estatura del varón perfecto. Hay que ver a los ancianos, a los diáconos, también son pecadores. Hay que ver a los líderes de la iglesia, también son pecadores. No decía el Señor ahí que debíamos ver a los pecadores. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que nuestra meta sea unirnos todos realmente en ese amor y en esa misericordia que nos pide el Señor para que nuestra vida realmente sea una vida digna de nuestro Dios. Y que como iglesia seamos también dignos representantes de nuestro Dios. Hermanos, ¿qué es lo que debe sentir la gente cada vez que traspase esas 4 puertas, hermanos? ¿Qué es lo que debe experimentar? El Señor Jesús en uno de sus mensajes dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en otra ocasión a sus discípulos les dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, cada vez que una persona entre por esas 4 puertas, debe sentir que está en el reino de los cielos. Debe sentir que está en la misma presencia de nuestro Dios. Ojalá que así lo hagamos sentir entre nosotros y con la gente que llegue de fuera. Que Dios nos bendiga. Pues gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y pues ahora vamos a entonar el himno 212. Partió mi maestro. Himno 212. Estemos de pie, hermanos, para cantar este himno. Partió mi maestro. Partió mi maestro a un paradís sin igual que le dé no está. Dejóme mandato y obedecer al Señor mi deber será. Fiel quiero serle hasta esperar su venida en su servicio, siempre constante y veraz. Fiel quiero ser